esta mañana. Vamos a ver ahí Hechos capítulo 17. Y el tema de esta predicación es fe en medio de confusión. Fe en medio de confusión. Al leer el capítulo 17 de Hechos nos damos cuenta que la iglesia, esta iglesia en particular, nació en medio de una circunstancia adversa enorme, muy dificultosa, hermanos. Pero aún en medio de toda esa dificultad, gracias al Señor, el Señor dio vida a esta congregación, la iglesia de Tesalónica. Entonces vamos a ver los primeros 10 versos y vamos a ver cómo nació esta iglesia y digamos cuál fue el contexto sobre el cual la iglesia se fundó, y posteriormente vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses, donde vamos a ver algunos recuentos de Pablo acerca precisamente de este momento. Este capítulo 17 fue escrito, más o menos ocurrió unos 20 a 25 años después de la resurrección de Jesucristo, para que ustedes tengan una idea. Y entonces Pablo posteriormente, tal vez diríamos unos 35 años después de la resurrección de Jesucristo, o sea, unos 10 años después de de lo que ocurrió acá, les escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, vamos a ver ahí cómo dio inicio esta iglesia. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, pero vamos a ver Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10. Dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ustedes acuérdense que Pablo primero iba a la sinagoga porque ahí encontraba a sus compatriotas, a quienes primero les predicaba el evangelio antes de ir a los gentiles. Versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, por 3 semanas, porque 3 días de reposo significa 3 semanas, ¿verdad? O sea, 3 sábados consecutivos. Y dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, para los judíos que vivían fuera de Jerusalén, ellos no estuvieron allí, muchos de ellos no estuvieron ahí cuando Cristo fue crucificado. Entonces Pablo les recordaba que él había sido crucificado. Habían oído rumores, pero no habían oído de que Cristo resucitó, porque acuérdense que tanto las autoridades judías como también el gobierno romano trató, de ocultar la resurrección de Jesucristo. Entonces ellos sin duda habían oído algunos chismes, pero no sabían la verdad. Entonces Pablo entra a la sinagoga, les empieza a aclarar de que el Cristo que crucificaron también resucitó, ¿sí? Versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahora noten por favor que Pablo ahora ya está, incluyendo a las mujeres. O sea, no solamente hombres, ¿verdad?, que quieren venir y aprender de la palabra, sino también mujeres nobles. Nobles acá en este contexto significa mujeres pudientes que tenían dinero, ¿sí? En este contexto eso significa noble. ¿Ok? Verso 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, fíjense, noten, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, un montón de gente haragana, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, que procuraban sacarlos al pueblo. Noten por favor de nuevo que estos judíos, ¿verdad?, que buscaban el mal para Pablo y de hecho contra el evangelio, buscaron a gente indigente, gente de la calle, y noten por favor que entraron a la casa de Jasón y la asaltaron. Dice el verso 6: pero no hallándolos, o sea, no estaba. ¿Se acuerdan que verdad? Habían viajado para allá Pablo, Pablo y su grupo, entre los cuales creemos que estaban
¿verdad? Timoteo estaba con él posiblemente en este viaje. Entonces dice de nuevo el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniéndoselos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los deseos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, por fin, después de una fianza, ¿no? Soltaron a Jasón. Ahora noten la primera parte del versículo 10, dice, inmediatamente, digan todos inmediatamente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, los sacaron del pueblo. La iglesia de Tesalónica nació, hermanos, en medio de una horrenda persecución, como vemos acá, ¿verdad? No solamente querían llevarlos a autoridad, realmente querían hacerles daño, ¿sí? Tanto que los hermanos tuvieron que sacar a Pablo y a Silas y a sus compañeros. Como digo, posiblemente Timoteo iba con él. Los sacaron de la ciudad por la noche a fin de conservar su vida. Por cierto, si ustedes leen un poquito acerca de Pablo, Pablo detestaba que lo quisieran proteger. O sea, una y otra vez Pablo, digamos, resiste que lo protejan. ¿Por qué? Porque Pablo decía siempre que estaba dispuesto a dar su propia vida por causa del evangelio. Pero los hermanos, de alguna manera, creo, lo obligaron, lo fueron a sacar, ¿no? Quizá al ver que habían entrado en la casa de Jasón. O sea, Pablo estaba en la ciudad, lo que pasa es que no estaba en la casa de Jasón, ¿verdad? Y entonces los hermanos lo sacan, quizá rogándole que por amor a Jasón y a todos ellos, que mejor saliera de la ciudad. Y efectivamente los llevaron, los acompañaron hasta Berea, que era aproximadamente unas 15, 20 millas más o menos, que en aquel tiempo 20 millas era una ciudad, una distancia larga, ¿ven? Porque tenían que caminar. Lo llevaron hasta allá. Hermanos, y así como los tesalonicenses, hoy día la confusión, la oposición, el sufrimiento y la soledad nos retan para ver si realmente estamos en la fe. Porque el problema de la iglesia de Tesalónica es también nuestro problema, fíjense. Pero es precisamente en estos momentos que nuestra fe puede crecer. Es cuando sentimos la opresión, la oposición, la soledad, ¿verdad? De parte del mundo en contra de nosotros. Estamos hoy precisamente en un ambiente, digamos, de mucha animosidad, ¿verdad? Donde a veces, ¿verdad?, quieren callar al cristiano, decir, no me digas eso. ¿Por qué? Porque la cultura no quiere que le digan su pecado. Estamos en un tiempo, ya los tiempos no son como hace 20 años, donde podíamos decirle a alguien, contarle a alguien, reprenderle o enfrentarle. Ahora ni sus propios hijos quieren ser confrontados, o sus nietos, ¿verdad? ¿Sí? Le dicen, no, verás, fábulas de viejas, ¿sí? No me cuentes eso, abuela, no me cuentes eso, mamá. Esa es tu fe, pero yo quiero otra cosa. Y si yo quiero, bueno, creo, y si no, pues no, ¿sí? Estamos en un tiempo donde nuestros hijos, por razón de la cultura, por razón de la educación anticristiana que reciben en la escuela o en la universidad, peor aún, hay padres que sus hijos estuvieron acá en la iglesia fielmente al Señor hasta la high school, los envían a la universidad y se les regresan ateos. Si ni en Dios creen. Entonces, vivimos en un tiempo precisamente donde, digamos, las situaciones que la iglesia de Tesalónica confrontaba es la misma situación que hoy confrontamos. El primer punto acá, hermanos, es que la iglesia tuvo que aprender en medio del sufrimiento. La iglesia de Tesalónica tuvo que aprender en medio de sufrimiento, hermanos. Encima del caos que experimentaron cuando oyeron el evangelio la primera vez, la iglesia tuvo que sufrir una gran persecución.
Obviamente acá tenemos, digamos, el primer encuentro, la primera persecución en contra de Pablo y sus acompañantes, pero sin duda esta persecución siguió mucho más allá, porque más adelante Pablo les escribe a ellos. De hecho, forzados a salir de la ciudad, Pablo siguió preocupándose, fíjense, tanto por ellos que arriesgó la vida de Timoteo para que regresara a ver si ellos todavía estaban en la fe. Ahora, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, pasa desde el momento en que Pablo sale de Tesalónica hasta el momento que envía de regreso a Timoteo, no lo sabemos. Ahora, si ustedes se imaginan, miren, imagínense ustedes que ni siquiera podían ellos enviar a un representante, a un cristiano. Tal era la persecución, hermanos, que no podían entrar ni siquiera a la ciudad. Timoteo arriesga su vida. Vaya a ver cómo están ellos en la fe. Ahora vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3 y ahí vamos a ver algunos datos muy importantes, yo creo, acerca de la iglesia en Tesalónica. Capítulo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3, vamos a ver los versículos 1 al 5. Él envía, de nuevo, Pablo envía a Timoteo. Y aquí donde él, de nuevo, algún tiempo después, ¿verdad? 10 años después aproximadamente, después de este evento, en el capítulo 17 de Hechos, Pablo escribe lo siguiente a ellos. 1 Tesalonicenses 3, 1 al 5 dice: por lo cual, o sea, por la razón de la persecución, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ahora noten por favor, acá Pablo le está diciendo, acá en 1 Tesalonicenses 3, versículo 3, le dice que, ¿verdad? Que él quería, su intención era que ellos estuvieran quietos en medio de las tribulaciones. Quietos en medio de las tribulaciones. Pero también, ¿verdad?, él quería que ellos supieran que para eso, digamos, está destinado el cristiano. El cristiano, hermanos, predica el evangelio en medio de la oposición. El verso 4 sigue diciendo: porque también estando con vosotros, o sea, cuando él estuvo ahí con ellos, estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Uno de los grandes temores de Pablo era que toda la obra que habían hecho ellos hubiera sido en vano. No hay cosa tan desanimante para un hombre o una mujer de Dios que haga su tarea y que de último la gente que trajo a Cristo Jesús de su último se regresen al mundo. No hay cosa tan desanimante. Yo tengo nombres, pensando efectivamente en nombres, personas que estuvieron conmigo, ¿verdad? Y los trajimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Los discipulamos, los entrenamos, los desarrollamos y años después regresaron al mundo. Es duro cuando uno tiene que lidiar con esas cosas, hermanos. Es duro. Pablo sabía que en medio de la persecución ellos corrían el riesgo de regresar de nuevo al mundo, ¿sí? Además de la confusión y el sufrimiento, la iglesia tuvo que enfrentar, no solamente, fíjese, en medio del sufrimiento, fíjese, tuvo que enfrentar la soledad en la ausencia de su padre espiritual. La soledad. No solamente Pablo estaba preocupado por ellos que regresaran al mundo, pero también la iglesia en Tesalónica estaba sola, porque no tenía a su padre espiritual. Yo no sé a ustedes, creo que por lo menos aquellos que hemos estado acá, yo diría más de 5 años, ¿verdad? O aquellos que nos acostumbramos al pastor Robain, lo hemos echado de menos, de veras. ¿Verdad que sí? Nos hace falta a todos. Gracias a Dios no estamos solos, ¿verdad? Primero y ante todo tenemos al Espíritu Santo.
Pero también el pastor dejó un pastor acá para seguir pastoreando el rebaño. Gracias al Señor por ello. Pero nosotros, miren, nosotros tenemos ese privilegio. Pero la iglesia tesalónica no tenía ese privilegio. Pablo, el que empezó la obra, se tuvo que salir huyendo. Y los dejó solos. Y ahí estaba la iglesia, sin ancianos, sin pastores, sin líderes. Lo único que tenían, hermanos, era, ¿verdad?, el evangelio, en pocas palabras, que Pablo les había contado. ¿Qué era el evangelio en aquel tiempo? ¿Verdad? El nacimiento era también la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese era el evangelio para ellos. Era un mensaje, ¿verdad?, no tan amplio como ahora, porque ahora, gracias al Señor, tenemos todo el evangelio acá. Pero ellos solo tenían nada más el recuento verbal de Pablo. De hecho, ¿verdad?, ahí en 1 Tesalonicenses 2, veamos ahí el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículos 17 y 18 dice: pero nosotros, dice, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Verso 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Noten por favor, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense, qué interesante, ¿no? Aquí está Pablo intentando regresar. Él sabía que la iglesia estaba sola. No solo estaba sufriendo, ¿verdad? No solo estaba sufriendo la persecución, se sentía sola. Y Pablo quería regresar a ellos, pero el diablo lo detenía constantemente. ¿Sí? Y nosotros no somos diferentes, de veras, de la iglesia en Tesalónica. También el diablo está interesado en detenernos, hermanos. El diablo está interesado en, ¿verdad?, en de alguna manera crear caos y confusión en nuestra vida. El diablo está interesado en desanimarte a ti, madre, a través de tus propios hijos, porque algunas madres están acá y saben que sus hijos no están en el camino. Estuvieron un tiempo, algunos crecieron en la iglesia, ¿verdad? Y están apartados de Dios, y posiblemente ese sea un punto, digamos, un punto desanimante para ti, madre o padre. Pablo se sintió así, la iglesia tesalónica también se sintió así. Pero Pablo les dice, ¿verdad?, que él quiso regresar a verlos, pero el diablo lo estaba deteniendo. No me sorprendería que el diablo mismo te esté deteniendo a ti, que te esté deteniendo en tu matrimonio, que hoy hayas venido tal vez con una preocupación dentro de tu matrimonio, que hoy estés acá sentado, tal vez pensando en qué va a pasar con tu relación marital. No solamente en tus hijos, quizás estás acá también pensando en algún temor de que oíste rumores en el trabajo de que van a despedir gente. Quizás estás con ese temor. La iglesia tesalónica pasó por lo mismo, y la historia de ellos de alguna manera también nuestra historia. Ahora la pregunta es: ¿qué hizo la iglesia para tener fe en medio de la oposición? ¿Qué hizo la iglesia? Hermanos, la iglesia hizo esencialmente 5 cosas que yo encontré acá en esta primera carta, ¿verdad?, que son tan importantes. La iglesia hizo 5 cosas, y creo que son también estas 5 cosas importantes para nosotros. Las voy a ir enumerando acá poco a poco. Número 1, hermanos, la iglesia puso sus ojos en la meta. La iglesia puso sus ojos en la meta. Vayamos allá al capítulo 4, versículos 15 y 17. Miren ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Abran sus Biblias, hermanos, no los veo que están haciendo. Abran su Biblia, por favor. Es muy importante, porque algunos ni siquiera la leen en su casa. Abran su Biblia, por favor, hermano. Ojalá y la hayan traído. Miren, esto es muy importante. 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, le está hablando acerca de mantener su mirada en esto, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a ir ante los que han muerto, le dice. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Digan todos: arrebatados.
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo les dice: mantengan su mirada en Cristo. No tengan su mirada como las gallinas buscando gusanitos. Mantengan su mirada en Cristo, levantando sus ojos al cielo, porque Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia, y la esperanza de la iglesia tesalónica es la esperanza que nosotros también tenemos, hermanos. Gloria a Dios por ello. Es esa misma esperanza. Esperamos al Señor Jesús, y sí que lo esperamos, esperamos que regrese en medio de este mundo tan, ¿verdad?, tenebroso, tan lleno de confusión, tan lleno de esperanza, tan carecente de esperanza, hermano. Gente quitándose la vida solo por un problema marital, o gente, ¿verdad?, quitándose la vida por una pérdida pequeña. La gente está desesperada. El diablo los ha convencido que aún el evangelio no es esperanza para ellos, algunos de ellos. Número 2, hermanos, miren, al mantener la mirada en el retorno de Cristo, la iglesia siguió el ejemplo de sus pastores y la instrucción del apóstol. ¿Sí? O sea, aparte, digamos, de funcionar dentro de un ambiente de confusión, de un ambiente de desánimo, es no solo mantener la mirada en Cristo, es también seguir, hermanos, el ejemplo de los pastores y las instrucciones del apóstol. Ellos esto es lo que hicieron. Ahí en el capítulo 2, miren, el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: porque vosotros, dice, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Noten de nuevo, ¿verdad? Pablo les dice, de alguna manera los reconoce, de que en medio de la persecución ellos optaron por seguir el consejo de la palabra de Dios, el consejo y el ejemplo de sus pastores, y de igual lo que el apóstol les había escrito. Eso es muy importante. Para nosotros es muy importante seguir esta bendita palabra de Dios, hermanos. Yo les animo de nuevo, leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes saben que se entiende que posiblemente solamente el 3% de la iglesia lee su Biblia entre semana. Es un porcentaje pequeño. Ninguno de nosotros soportaría comerse una gran, ¿verdad?, un gran plato el domingo y aguantar 6 días hambre. El espíritu necesita el alimento espiritual, y es muy importante regresar de nuevo a la palabra de Dios. Hermano, no lo hago por avergonzar a nadie, no lo hago por hacer culpable, hacer sentir a alguien culpable. La verdad es que necesitamos la palabra de Dios. A algunos de ustedes se les ha olvidado traer su Biblia a la iglesia. Lo digo para vergüenza de ustedes, eso sí. En serio. A ver, digan amén a eso. Es serio. Se nos ha olvidado. Cuando empezamos, ¿verdad?, en Cristo andamos con esta Biblia con gran gozo, y de repente, ¿verdad?, ahora ni el aparato abrimos, ¿verdad? Se nos olvida, no tenemos recursos, tenemos el aparato, ay, tengo la Biblia, pero no la leemos, hermanos. Hay tantos recursos hoy que en audio podemos bajarlos ahora, la Biblia, gratuitamente. O sea, hay recursos enormes. Debemos, hermanos, como ellos también, seguir el ejemplo, ¿verdad?, de las personas fieles en la iglesia, imitar a aquellas personas fieles. Para mí han sido de gran ejemplo mi padre y mi madre, ¿verdad?, que en las áreas que nos dieron el ejemplo, poder imitar a ellos el ejemplo. Hoy más que nunca, ¿verdad? Pero no solamente ellos, aquellos que ya nos han precedido. La hermana Stephanie Chacón es un punto constante de ejemplo para mí. Recordarla a ella, recordar su fidelidad, su santidad, su amor por la iglesia, calladamente haciendo un beneficio enorme a la iglesia, que ninguno tal vez acá lo supo, pero ella estaba constantemente ayudando a la iglesia, buscando el bien de la iglesia, amando a la iglesia. ¿Sí? De igual manera, hermanos, como la iglesia en Tesalónica, debemos seguir el ejemplo de nuestros pastores, seguir el ejemplo de nuestros líderes, imitar las buenas áreas donde necesitamos imitarlos a ellos. ¿Sí? Pero también seguir las instrucciones de la palabra
de Dios. El punto 3, la iglesia, hermanos, obedecía la verdad que había recibido de Dios. No solamente recibieron la instrucción, pero la obedecían. Miren el capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando uno, hermanos, miren, recibe la palabra de Dios, debe recibirla con humildad, porque si uno no la recibe con humildad no va a hacer efecto. Debemos recibirla como palabra de Dios, ¿sí? Debemos recibirla como que Dios mismo nos está hablando a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestra circunstancia. Debemos recibir esta bendita palabra y tomándola en cuenta de manera que no solamente la estamos entendiendo, sino la vamos implementando. La iglesia tesalónica soportó la oposición y el sufrimiento porque de alguna manera recibieron esta palabra y la obedecieron. La implementaron. Y Pablo lo reconoce. Pablo reconoce que ellos han recibido la palabra y que la están poniendo por acción. Mi pregunta para ti, mi hermano, ¿estás poniendo tú en acción la palabra de Dios? ¿La estás obedeciendo? Sí, parte del problema, parte del desánimo no es las circunstancias. El desánimo primordialmente viene porque hay una desconexión entre nosotros y Dios. Porque hemos dejado de orar. Porque hemos dejado de doblar rodillas. Por esa razón nos desanimamos. No por las circunstancias, porque uno puede soportar cualquier dificultad. De veras, en la vida uno puede soportar cualquier dificultad. Pero separado de Cristo, no. Separado de Cristo nos sentimos solos, abandonados, alejados. Y lo más importante en la vida, hermanos, es estar realmente cerca de Dios. Número 4, hermanos, la iglesia tenía que recordar quién era en Cristo Jesús. Era muy importante, porque a veces se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Creemos que somos simplemente, ¿verdad? Estamos acá nada más sobreviviendo, nada más aguantando la venida de Cristo. Ay, Jesús, ven pronto porque ya no soporto. Como que ese es el propósito de la vida. O sea, qué bueno que venga pronto. Pero no por nuestro dolor y nuestra dificultad. Que venga porque Él quiere glorificarse, eso sí. Que venga porque la iglesia entera va a glorificar cuando vea a Cristo Jesús en las nubes. Que venga por eso, no por mi pequeño dolor, no por mi pequeña dificultad. Comparada, digamos, a la gloria, hermano, nuestra dificultad es pequeña. Pero que venga Cristo por la razón correcta, ¿sí? Y por esa razón debemos recordar quiénes somos. Pablo les recuerda a ellos quiénes son constantemente. ¿Quiénes somos en Cristo? Es muy importante. Ahí mismo en el capítulo 5, versos 4 al 9, versículos 4 al 9, él dice, mas a vosotros, dice, hermanos, no estáis en las tinieblas, les dice, ¿verdad? Hermanos, no estamos en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, hablando de la segunda venida de Cristo. No estamos en las tinieblas, hermanos. Verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, por esta razón, no durmamos como los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Noten el cuadro que Pablo está tratando de utilizar acá. ¿Cuándo es que el cuerpo demanda dormir? ¿Cuándo? En la noche, ¿verdad? ¿Sí? Yo disfruto una siestecita, si puedo tomar una siestecita, pero no duermo un gran tiempo. Solo es nada más para ordenar mi cerebro, tal vez. Pero el sueño se hace en la noche. Mire qué difícil es para aquellas personas que trabajan de noche, ¿no es cierto? Qué difícil. Y peor aún a aquellas personas que les cambian su horario de trabajo. Es difícil trabajar, ¿verdad? Trabajar de noche y tener que, dormir en el día. El cuerpo no está acostumbrado. El cuerpo, de hecho, está diseñado para que cuando ve la luz, porque hay el sol suelta una luz que le llaman la luz azul. Y la luz azul es la que entra en los ojos y es la que hace que el cerebro se despierte. Por cierto, esa luz azul, ¿sabe qué otra cosa? ¿De dónde viene esa luz azul? Su teléfono. Los teléfonos celulares, ustedes saben,
Están diseñados específicamente como le llaman la luz azul. ¿Por qué? Porque los científicos o los que digamos inventaron el teléfono, especialmente los teléfonos inteligentes, ¿no? Los han diseñado para que proyecten esta luz azul. ¿Por qué? Porque necesitan que usted esté despierto. Por cierto, quiero recordarles, ¿saben cuál es la peor hora para ver su teléfono? Antes de dormirse. Antes de dormirse. Es el peor momento. ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo esta luz azul. ¿Y sabe qué está pensando el cerebro? Como el gallo a las 3 de la mañana empieza a cacaraquear, ¿sí? Eso es lo que el cerebro está pensando. El cerebro está pensando, es de día. Ahora usted sabe, su mente sabe, ¿verdad? Su cerebro sabe que es de noche. Pero de alguna manera químicamente lo está predisponiendo para quedarse despierto un poquito más de tiempo. Por esa razón, de hecho, hoy han descubierto eso. Uno de los mejores consejos y le doy a usted es que a sus adolescentes le quite su teléfono por la noche. Porque una vez que están en la cama, ahí debajo de ¿cómo se llama? Están, miren, texteándole a sus amigos, ¿verdad? Y ahí están toda la noche. Y al otro día, ¿verdad? Lo despierta usted a las 6 de la mañana. Mami, yo no quiero levantarme. Pero ya dormiste 10 horas. No, lo que pasa es que estuvo ahí 3 horas en el teléfono. A ver, digan todos amén, por favor. ¿Eso es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y esto sucede precisamente por no darle parámetros a esos hijos, ¿eh? Si a veces ni nosotros nos lo ponemos. ¿Verdad que sí? A veces nosotros mismos no somos disciplinados para eso. Nuestros hijos nos miran ahí antes de ir a la cama, nos miran también ahí viendo, ¿verdad? Mira, ya te diste cuenta pasando el chiste. Mira, y se fueron a cenar y no nos invitaron, mira. Y están comiendo langosta, mira. Sí, están. Y acá se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Mira, ¿a dónde se fueron, mira? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Te acuerdas de doña Tencha? Mira, le están celebrando el funeral a la de señora. Sí. A las 11. Y los niños, ¿verdad? Los niños viéndolo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Es cierto. Entonces ¿cómo vamos a, por así decirlo, ponerle reglas a ellos si nosotros mismos no las obedecemos? ¿Sí? Así que es muy importante, ¿sí? Por eso Pablo dice, nosotros no somos, ¿verdad? No somos hijos de las tinieblas. Somos hijos de luz. ¿Por qué? Somos hijos de la luz azul, la luz que viene del cielo. Somos hijos de Dios y por lo tanto, hermanos, no hay necesidad de estar durmiendo espiritualmente. Podemos estar despiertos todo el tiempo, alertas, orando, buscando el rostro de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando nosotros estamos alertas, estamos constantes en la palabra de Dios. Y hermanos, miren, cuando estamos contentos, alertas, Señor, hermanos, nos sentimos mejor con el Señor. Nuestra relación es, ¿verdad? Es abundante, es linda, es tierna, ¿sí? De nuevo, la razón por la cual nos desanimamos no es porque Dios esté ya alejado, es porque nosotros no nutrimos esa relación. De nuevo, ahí versículo 6 dice, por lo tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Ahí dice, y los que se embriagan, ¿cuándo? También de noche se embriagan, ¿sí? Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros, si este es el contraste, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, o sea, atentos, alertas, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor, o sea, del evangelio, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está la esperanza. Nuestra esperanza está en la salvación. Nuestra esperanza está en que Cristo Jesús nos ha perdonado, que nuestra esperanza está anclada en el evangelio completo del Señor Jesús, no en las circunstancias, no en tu falta de dinero, no en ese hombre que te ha hecho desprecio, caramba, sino en Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza, ¿sí? No en tu ropa. O si hoy te levantaste y dijiste no tengo ropa, ¿verdad? Pues si el closet está lleno, lo que pasa es que no encontraste la que tú querías ponerte. No tengo ropa, ¿verdad? Tu esperanza no está en esas cosas, mi hermana.
Tu esperanza no está en esos zapatitos bonitos. Tu esperanza no está en que hoy que amaneciste te descubriste una peca o era un cesto o una nueva arruga porque te dormiste así anoche. Tu esperanza no está en eso. Tu esperanza está en Cristo Jesús, caramba. En Cristo Jesús que viene pronto por nosotros, gloria a Dios. ¿Sí? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, miren, a ver, digan todos conmigo, Dios, digan todos, Dios no está enojado conmigo. El Señor no está enojado con nosotros. Ahora, de que se irrita, cierto, porque a veces somos desobedientes. ¿Sí? Pero Dios no es como tu papá y tu mamá, que solo hacías algo y ¡pum!, te dan la cabeza. Dios no es así. Dios cuando se irrita es porque tiene razón, pero Él no tiene ira contra. O sea, irritación es diferente de ira, porque ira demanda venganza, pero irritación demanda exhortación y corrección. Eso es diferente. Y por último, hermanos, la iglesia erradicaba el desaliento porque los hermanos se animaban unos con otros. Los hermanos se animaban unos con otros. Versículo de nuevo ahí, el capítulo 5, versículo 11 dice: por lo cual, fíjense, al final de la carta Pablo dice, por lo cual, o sea, por todas estas razones, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren, note la redundancia de Pablo. Está diciendo, así como ustedes ya lo están haciendo, anímense más. Así como ustedes están exhortando, exhórtese más. ¿Sí? Yo les animo, en el amor del Señor. Mire, según nuestras estadísticas, aproximadamente el 55% de la congregación no va a grupos familiares. Se están perdiendo ustedes realmente un alimento espiritual semanal para aquellos. ¿Ven? Lo digo porque lo lamento realmente. Por cierto, esta serie está lindísima. Yo no sé si ustedes han visto, pero óigame a mí, o sea, de todo el material que les pongo, les tengo que pasar tijera, ¿verdad? Porque me obligo a escribir todo en 2 hojitas. Pero si usted ha ido a un grupo familiar, se ha dado cuenta que las lecciones estas nos están hablando, ¿verdad? En la lección 2 nos aprendimos que en la lección 3, que no seamos insensatos, que no seamos necios, ¿verdad? En la lección 4 aprendimos de que no nos hagamos amigos del necio, no sea que nos hagamos necios como ellos, ¿eh? Y así, vamos hablando de temas específicos bíblicos. Hermanos, yo te animo en el amor del Señor. Mira, allá están todos los grupos familiares en el pasillo. Búscate un grupo familiar, asiste como que si fuera tu segunda iglesia, ¿verdad? Ahí está el pastor, ¿verdad? Dispensa una lección semanal. Tú no sabes, ¿verdad? Tomo tanto tiempo para escribir, ¿verdad? Este bendito bosquejo, como también la lección que se distribuye acá. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la única manera, hermanos, de exhortarnos y animarnos unos a otros es estando juntos. Acá tenemos un poquito de tiempo. Apenas nos decimos, hola, ¿cómo estás? Qué bonito tu vestido, ¿verdad? Pero de ahí nada, ya no más, ¿verdad? Ya estás mejor, sí. Todavía estoy tosiendo. Eso es lo único. Pero un grupo familiar, vamos más allá de cómo está tu vestido. Vamos más allá de cómo está tu pelo. Vamos al corazón y compartimos nuestra vivencia, ¿sí? Caminamos juntos y nos exhortamos juntos, ¿sí? Hermanos, en conclusión, ya que el diablo no puede destruirnos, mira, ya que el diablo no puede destruirnos porque rehusamos no hacernos daño nosotros mismos, rehusamos cortarnos las venas, rehusamos ponernos una pistola en el cerebro, renunciamos a ahorcarnos, renunciamos a irnos a hacer un accidente adrede cuando las dificultades, el dolor es tan difícil. Renunciamos a hacernos daños cuando quisiéramos morirnos. Renunciamos a hacernos daños en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos a no quitarnos la vida. Renunciamos a esperar en Cristo. Renunciamos a confiar en Él, de que Él nos va a sacar de esta situación y de esta dificultad. Gloria a Dios. Renunciamos a esas cosas. Pero como renunciamos a esa cosa, ¿verdad? El diablo lo sabe, ¿sí? El diablo lo sabe y está constantemente tratando de ver cómo confundirnos. Si no nos puede quitar la vida, nos confunde. Sin embargo, hermanos, podemos vencerle con la ayuda de Dios. Podemos vencer al diablo. Podemos vencer al mundo. Podemos vencer nuestras propensidades en el nombre de Cristo Jesús. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, pues.
Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios, y al someternos a Dios resistimos al diablo, y al resistir al diablo, el último él huye, porque sabe que donde Dios está, hay libertad. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Gloria a Dios por ello. Hermano, no importa la confusión por la cual estás pasando este invierno de tu vida. Viene una mejor primavera para tu vida, mi hermano, yo te digo. Viene una mejor primavera donde vas a ver colores. Viene una mejor primavera donde vas a ver las rosas de nuevo, los colores de nuevo de la vida. Viene una nueva oportunidad, hermano. No te preocupes, este invierno va a pasar. Esta dificultad va a pasar. Si estás en dificultad, va a pasar esta dificultad, ¿verdad? Y no te creas el dicho que dice que no hay, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años. No puede durar 100 años. No puede durar tanto. Va a ser corto por la gracia de Dios. Te va a sacar el Señor de esa dificultad si estás en una dificultad. Si estás en desánimo, el Señor te está levantando el ánimo para que, ¿verdad?, confíes en Él de nuevo. ¿Sí? Pongámonos de pie, por favor. Quisiera, de hecho, para concluir, tal vez haya personas acá que necesitan, digamos, el aliento de Dios. Yo te invito a que pases ahora mismo. Yo te invito a que vengas acá unos minutitos y que vengas y recibas el aliento de Dios, porque lo necesitas, mi hermano.